Un saludo muy cordial a cada uno de los oyentes que se comunica por medio de este medio para escuchar estos mensajes. El mensaje de hoy es un mensaje que he querido dar por mucho tiempo y creo que es uno de los mensajes más contundentes con respecto a la fe adventista y la palabra de Dios que muestra claramente que la doctrina de la Iglesia Adventista, por muchas cosas buenas que tenga, es una doctrina que no cabe dentro de la palabra evangelio o buenas nuevas. Por eso digo yo que este mensaje, bueno, para algunos que lo escuchen será contundente, para otros no. Otros seguirán porfiando que son inventos de este servidor o que nacen de mi resentimiento y cosas de ese estilo del cual nos acusan con frecuencia. Pero vale decir que lo hago es con amor, puesto que yo nací en cuna adventista. Como lo he dicho antes, mi padre fue pastor, evangelista, presidente de misión de la Iglesia Adventista, un predicador fervoroso. Los que lo conocieron siempre hablan de su manera fervorosa de predicar. Y yo también me crié en todas las escuelas adventistas desde la falda de mi madre, porque ella fue mi primera educadora. Luego en el colegio de la escuela primaria, el colegio Max Trumer allá en Barranquilla, y diferentes colegios adventistas, hasta que fui al seminario adventista. Yo sentí el llamado al ministerio, me preparé para eso y fui pastor y misionero y evangelista de la Iglesia Adventista, tanto acá en los Estados Unidos como en el Perú, donde también serví como misionero. De tal modo que para mí no es fácil decir que la Iglesia Adventista enseña una doctrina contraria a la doctrina del Evangelio, pero lo he dicho antes, particularmente en una serie donde hablé acerca de los diezmos y las ofrendas, que la doctrina adventista está basada sobre las visiones de Elena White, y toda la doctrina es una narración independiente a la narración bíblica. Usa muy astutamente, utiliza toda la escritura y presta de la escritura, más bien dicho, presta de la escritura sus narraciones, sus personajes, sus textos bíblicos, para formar una narración independiente de la historia de la salvación. Y eso no es fácil ver si uno ha sido criado en cuna adventista.
es difícil darse cuenta de que uno está creyendo en una narración diferente, en una narración independiente, porque le enseñan a uno que esa es la única narración que existe y que las demás narraciones son falsas y están bajo condena. Por lo cual, en el tema de hoy, donde alego que el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es vocero del Vaticano, de la Iglesia Romana, es un alegato fuerte. Ahora, con este alegato yo no quiero decir que el pastor Wilson, a quien conocí personalmente, que el pastor Wilson recibe salario del Vaticano o está bajo contrato con el Vaticano, de ninguna manera. Pero lo que sí quiero decir es que como vocero, él enuncia, él usa su voz para enseñar y repetir la misma doctrina de la salvación de la Iglesia romana. En el meollo, en su punto central, no hay diferencia entre la doctrina de Roma y la doctrina de la Iglesia Adventista. Hay ciertas diferencias en terminología, como ustedes se van a dar cuenta. Hay ciertas diferencias en aspectos laterales, pero en su mensaje central no hay diferencia alguna. Esto tal vez sea una gran sorpresa para muchos, especialmente los laicos que han o llegado recientemente a la Iglesia Adventista o han estado en las filas de la Iglesia Adventista por muchos años. Porque la Iglesia Adventista enseña que hay una gran separación, una gran diferencia entre sus enseñanzas y la Iglesia romana. Y hay cierta jactancia en eso, especialmente en las reuniones, en las campañas evangelísticas. Parte del evangelismo tiene que ver con mostrar los errores de Roma y las verdades que han sido rescatadas presuntamente por la Iglesia Adventista. De tal modo que el concepto de que en la doctrina de la salvación no hay diferencia, sino que son como mellizos y son mellizos símiles. Son muy parecidos en su doctrina de la salvación, como vamos a ver. Esto debe ser una gran sorpresa, y el hecho de que el mismo presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista sea vocero de la doctrina de Roma es algo que se escuchará como la más grande herejía que este servidor pudiera estar diciendo. Pero por eso pido su paciencia, pido que escuchen con mente abierta y corazón abierto. Y en fin, algunos preguntarán, bueno, ¿cuál es el propósito que yo tengo al develar, al levantar el velo y mostrar todas estas cosas? Mi propósito es enseñar la verdad, y la verdad
los hará libre. De hecho, la verdad, en el caso de este servidor, me ha hecho libre de una falsa confianza en mi propio ser, en mis propias obras, y me ha dado una plena confianza en la única obra que agrada a Dios, que es la obra de Cristo, la obra por la cual he sido perdonado, justificado y apartado para el reino de Dios. No obstante todos mis defectos y mis faltas, esta es la confianza que me acompaña, es la confianza no en mis obras, no en la transformación de mi carácter o la renovación, en ninguna cosa otra sino en la obra de Cristo. Yo conocí al pastor Ted Wilson y su padre, que también fue presidente de la Asociación General, y inclusive al abuelo del pastor Ted Wilson. Lo conocí cuando él estaba muy enfermo allá en un hospital en Loma Linda, en el hospital de la Universidad de Loma Linda. Yo estaba estudiando capellanía, aunque finalmente no me quedé en la capellanía, pero era un requisito de un programa que estaba realizando. Y durante ese tiempo que estaba estudiando capellanía, fui a visitar al abuelo del pastor Wilson, que ahora es presidente de la Asociación General, y el padre de el otro presidente, el pastor Wilson, que fue presidente. Y son personas muy sinceras en lo que creen, son personas amables, son personas de buen corazón. De tal modo que lo que yo digo aquí no es una retalía contra el carácter del pastor Wilson o su familia, son personas agradables, sinceras, pero hay que recordar que uno puede estar sinceramente equivocado. De tal modo que lo que presento aquí lo hago con toda la intención de que los que escuchen la verdad, y al mismo tiempo extiendo mi mano, mi corazón a la iglesia adventista, a los miembros regados por todo el mundo, que de todo corazón escuchen por qué razón pienso yo que el pastor Wilson es un vocero de la doctrina, de la teología del Vaticano. Basta decir que hace ya 13 años el sermón de inauguración del pastor Wilson, que él predicó ante la sesión 59 de la Asociación General. Él predicó un sermón, creo que se llamaba Hacia Adelante, no, Marchando hacia Adelante. Y ese sermón contenía diferentes secciones, diferentes apartes, como todo buen sermón. Pero hay una sección que él tituló La Salvación. Y aquí hay un corto aparte de
ese sermón donde él dice, la gracia es la promesa del perdón de Dios y que Dios provee su poder, justificación y santificación. Es inseparable, dijo él, lo que Cristo hace por ti, justificándote diariamente como si nunca hubieras pecado, de lo que Él hace en ti, santificándote diariamente al someterte a Él y permitiendo que el poder del Espíritu Santo cambie tu vida para que llegues a ser más y más como Jesús. Este es el Evangelio eterno del cual habla el mensaje del primer ángel. Esta es la justicia por la fe. Ahora vale decir que hay que desmenuzar este pasaje para que ustedes puedan ver después, cuando lo comparemos con la teología de la salvación de Roma, cuán casi idénticos son. Porque aquí el pastor Wilson, y nuevamente digo yo, de sincero corazón, de buen corazón, pero uno no es salvo por la sinceridad ni la bondad de nuestro corazón. Especialmente cuando uno es líder, es imprescindible que uno tenga la verdad en los labios. De tal modo que él dice, la gracia es la promesa del perdón de Dios. Ahora, esto inmediatamente resalta de que la gracia es una promesa de perdón. De tal modo que cuando nosotros leemos la Escritura, teniendo en mente de que la gracia es una promesa, vamos nosotros y leemos, porque por promesa somos salvos mediante la fe. Y allí de una vez se nota lo falso de esta declaración, que la gracia es la promesa del perdón de Dios, porque Dios en Cristo y en Cristo crucificado no subió a la cruz. No, Jesús no se hizo pecado, no llevó nuestra maldad sobre su ser, sencillamente para prometernos que nos perdonaría si seguimos ciertas condiciones, y esas las vamos a ver. Pero aquí el pastor Wilson dice de la gracia que es tan solo una promesa del perdón de Dios. No. Jesús le dijo al pecador, tus pecados te son perdonados. No hay palabras más dulces que pueda escuchar una persona sufriendo con una conciencia que le acusa de ser pecador. Escuchar, hijo, hija, tus pecados te son perdonados.
Jesús no le dijo a estos pecadores, yo te prometo que voy a perdonar tus pecados. La sangre de Cristo no fue derramada como promesa, sino como firme garantía, como prueba de que nuestros pecados en la cruz fueron perdonados. Pero uno escucha estas palabras que salen de una persona tan importante en una ocasión tan ceremoniosa, con miles de personas reunidas allí en ese lugar en Atlanta, Georgia. Creo que fue el Georgia Dome, un lugar impresionante, diciendo la gracia es la promesa del perdón de Dios. Y uno escucha eso y se toma eso con un vaso de agua. Y luego él prosigue diciendo, y que Dios provee su poder. Ahora viene él a decir cuál es el poder: justificación y santificación. Las dos cosas son provisiones del poder de Dios. Y luego él trata de explicar estas cosas. Es inseparable lo que Cristo hace por ti, justificándote diariamente como si nunca hubieras pecado, de lo que Él hace en ti, santificándote diariamente al someterte a Él y permitiendo que el poder del Espíritu Santo cambie tu vida para que llegues a ser más y más como Jesús. Luego Él sigue. Este es el Evangelio eterno del cual habla el mensaje del primer ángel. Esta es la justicia por la fe. Ahora, todo esto suena muy piadoso y muy bonito. Pero lo que Cristo hace por nosotros, lo hizo fuera de nosotros. El perdón de nuestros pecados lo hizo en su propio cuerpo. Cristo no nos perdona en nuestro cuerpo o por las cosas que nosotros hacemos. Así que sí hay una gran separación entre lo que Cristo hizo por mí y lo que Cristo hace en mí. Una cosa está tan opuesta a la otra como los dos polos entre sí. Lo que Cristo hizo por mí fue algo único, algo que se realizó en su cuerpo santo, perfecto. En ese Cordero de Dios sin tacha alguna en su carácter, desde su nacimiento hasta su muerte. Todo pensamiento, toda intención del corazón, toda palabra fue de acuerdo a la voluntad de Dios en cada aspecto. Y Él en su propia vida presentó una vida humana ante el Padre, la cual yo ni tú podemos presentar.
una vida de total perfección, de total amor, de total pureza. Y Él vivió esa vida para ofrecerla al Padre en nuestro lugar. Y todo aquel que con tan solo un átomo de fe, una partícula subatómica de fe, por así decirlo, se aferra a lo que Cristo hizo fuera de ti en su cruz, es salvo. Ese es el poder de Dios para salvación. Esa es la justicia por la fe. Y eso lo hizo una sola vez. Y nuestra fe se aferra a Él y somos justificados una sola vez. Dice que fuimos justificados en su sangre. Fuimos justificados en la cruz. Es un hecho histórico irrepetible. Cada día nos podemos recordar y regocijar en ese hecho que nos justificó en la cruz. Pero no podemos decir que somos justificados diariamente. De otro modo, qué pobre justificación nos dio Cristo, que la acabamos de un día para otro, ya la arruinamos. Eso es lo que se dice aquí, que somos justificados diariamente. Fuimos justificados una sola vez y esa justificación ocurrió en la cruz. Y sí, es separable de lo que Cristo, por medio de su Espíritu, hace en nosotros. Lo que Cristo hace en nosotros. En primer lugar, la palabra santificar en el hebreo significa apartar, poner a un lado. La persona justificada es apartada. Dios dice, ven acá, mijito, mijita, yo te voy a usar para proclamar y exaltar a Cristo. Eso es lo que la palabra santificar quiere decir. Por lo tanto, todo pecador es apartado. Inmediatamente es santificado. Y el Espíritu Santo comienza a dar frutos. La persona no da fruto, es el Espíritu que da fruto. Son los frutos o el fruto del Espíritu lo que se muestra en el creyente. Entonces, él dice aquí que estas dos cosas son inseparables. Lo que Cristo hace por nosotros, que a eso él le llama justificación, y lo que Cristo hace en nosotros, cosa que él llama santificación. Y que este conjunto inseparable es la justicia por la fe. Y yo digo entonces que si es inseparable, entonces ¿por qué no llamar a todo santificación? Si la justificación queda supeditada o puesta por debajo de la santificación al unirse, entonces, ¿por qué no llamar todo santificación? Y si la justicia que Dios desarrolla en mí, como dicen ellos,
es igual a la justicia por la cual soy justificado, a la justicia de Cristo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué desarrolló una vida perfecta a mi favor si en mi propio ser, según esta doctrina, se está desarrollando una justicia igual a la de Cristo? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Estas dos cosas sí son separables y sí están separadas. Y este no es el Evangelio eterno, del cual habla el primer ángel. Ese es otro evangelio del cual habla el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que el que cree o enseña alguna otra cosa, que sea anatema. De tal modo que aquí en un párrafo que suena tan piadoso, tan bonito, tan que contiene tanta erudición, nosotros no vemos realmente al Evangelio. Vemos un Evangelio que pertenece a una narración independiente de la historia de la salvación. Una narración que, por más sincera, nacida de un hombre de buen corazón, hacia su familia, hacia su vecino, hacia su prójimo, hacia aquellos que sirve, es una narración falsa e independiente a la narración del Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno se basa solamente en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Lo que Dios hace en nosotros no entra en la fórmula. Dios no permite que lo que Cristo hace en nosotros por medio de su Espíritu entre en esta fórmula de la salvación. Bueno, y algunos van a preguntar, ¿y por qué entonces usted dice que es vocero del Vaticano? Para eso tenemos que ir a la segunda parte, que seguirá pronto acá en este canal de su siervo, el pastor Haroldo Camacho. Gracia y paz. Y sobre todo que recuerdes que por la obra de Cristo en la cruz, tus pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor.